Hoy en la sesión número 4 vamos a hablar sobre futuro y legado. Hemos hablado sobre futuro y esperanza, hemos hablado sobre futuro e identidad, hemos hablado sobre futuro y visión, pero hoy vamos a hablar sobre futuro y legado. Dos palabras que van ligadas en las escrituras. Y quiero ir a un texto base, a una base bíblica para partir de ahí. Y le voy a pedir que me acompañe al Salmo 78, por favor. Salmo número 78, vamos a leer los primeros versículos ahí registrados. Dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y que hemos conocido, porque nuestros antepasados nos las contaron, nos las transmitieron. Y estas historias no las vamos a ocultar de las generaciones que vienen. A las generaciones que vienen les contaremos de las gloriosas obras del Señor. Les contaremos de su poder, de sus imponentes maravillas. Pues el Señor emitió sus leyes, se las enseñó a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, le ordenó a nuestros antepasados. Fíjate bien esto: el Señor le ordenó a nuestros antepasados que les enseñaran a sus hijos estas grandes verdades, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez, o sea, los niños que aún no habían nacido, ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. ¿De qué está hablando? Del futuro. Pero al mismo tiempo está hablando de legado, futuro y legado. Dice: para que las enseñaran a sus propios hijos, de tal modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que cada generación obedezca a sus mandamientos. Este texto es hermoso por varias cosas que considero aquí que son como joyas, como perlas que podemos descubrir en medio de estas palabras. En primer lugar, el corazón de Dios siempre guiándonos hacia el futuro. El corazón de Dios siempre impulsándonos a pensar en las generaciones que ni siquiera aún han nacido. O sea, Dios ya está viendo muy lejos de lo que tú y yo vemos el día de hoy. O sea, los planes que Dios tiene trascienden al tiempo que nosotros tenemos enfrente de nosotros. Y mientras Dios está con esta visión y perspectiva de nuestra vida, muchos de nosotros todavía estamos clavados en las amarguras del pasado, en lo que me hicieron, en lo que dijeron, en lo que hablaron de mí. No puede ser. No puede ser. Es una gran perla saber que Dios tiene una perspectiva de nuestras vidas hacia el futuro y que Dios quiere usarnos para bendecir aún a los que no han nacido. Y que Dios quiere que con tu bendición y tu vida, cuando tú le cuentes a la siguiente generación, o sea, que tú puedas ser de bendición incluso a la gente que ni siquiera conoces el día de hoy y que ni siquiera están todavía en la tierra. La segunda gran perla que encontramos en este texto es cómo Dios liga el futuro y el legado. Me encanta que dice: hay una orden que Dios dio. Hay una orden que no podemos evadir, y esa orden que no podemos evadir es que cada padre de familia tiene la responsabilidad de heredarle a sus hijos un conocimiento de quién es Dios. ¿Cuál es la finalidad de esto?
para que cada generación, dice, para que cada generación vuelva a tener su esperanza. Y yo agregaría su identidad y su visión en Dios. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Se ha roto. Ese deseo que Dios tenía se ha quebrado, porque muchos de nosotros no recibimos de nuestros padres directamente lo que deberíamos haber recibido. Y no se trata de juzgarlos el día de hoy. Puedes decir, no, mis padres, no te metas con ellos, me dieron estudio, me dieron lo que pudieron. Pero sabes, todos nosotros pudimos haber dado, o todos nosotros podemos dar más de lo que hemos dado hasta el día de hoy. Y la Biblia enseña esto, que cada generación pueda volver a poner su esperanza en Dios. Cada generación está comprometida a dejar un legado a la siguiente generación. ¿Para qué? Para que el futuro pueda completarse. Quiero mencionar el primer punto que quiero tratar el día de hoy, y es este: la fórmula de Dios para avanzar hacia el futuro es que podamos levantar un legado. Esa es la fórmula que Dios revela en esta escritura. ¿Cuál es la fórmula para que el futuro se complete? ¿Cuál es la fórmula para que el futuro realmente sea como Dios quiere que sea y nosotros podamos ser plenos o realizados dentro de ese futuro? La manera que Dios tiene de que el futuro funcione es a través del legado, a través de lo que vamos a heredar, a través de lo que vamos a transmitir. Porque, ¿qué significa legado? Por lo menos tengo 3 definiciones que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, el legado es aquello que se hereda. El legado es aquello que va a pasar a la siguiente generación. El legado es aquello que tiene que ver con discipulado. Legado tiene que ver con la formación intencional de otra persona, para que esa persona continúe con nuestros valores y con nuestra visión de la vida cuando nosotros ya no estemos o cuando nosotros salgamos de la escena. Para empezar, no nos gusta pensar en esa última parte. No nos gusta pensar que un día vamos a salir de la escena. ¿Y sabes qué? Como somos tan sentimentalistas en esa manera de ver las cosas, entonces nunca preparamos a nadie, nunca heredamos a nadie lo que conocemos, lo que sabemos, y tristemente se corta el legado y el futuro se afecta cuando vemos la vida de esta manera. El legado y el futuro son cosas que están ligadas en el corazón de Dios. Quiero citar un texto, no lo busques, pero lo quiero citar. Y quiero citar, por ejemplo, a Elías y a Eliseo. Fíjate, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículos 15 y 16, Dios viene a hablar con Elías y le dice esto. Entonces el Señor le dijo a Elías: regresa por el mismo camino que viniste, sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a un hombre que se llama Hazael, porque él será el rey de Aram. Le está hablando, Dios le está hablando a Elías del futuro. Dentro de ese futuro le dice: después unge a otro hombre que se llama Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Dios le está hablando del futuro que él tenía en su corazón para su pueblo. Y entre ese futuro que Dios tenía pensado, le dice al final: y unge también a otro hombre que se llama Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como profeta. Imagínate qué pensó en ese momento Elías. ¿Cómo? A ver, Dios. O sea, el reino tuyo puede continuar sin mí. O sea, ¿quién es este Eliseo para que yo lo tenga que preparar y aparte dejarle mi lugar? Lo que Elías quizá no percibió en ese momento es que Dios le estaba hablando de futuro y de legado.
algo que a Dios le importa. ¿Sabes qué? Necesito que prepares a otro hombre para que tome tu lugar. ¿Sabes qué? Necesito que prepares a tus hijos, porque un día tus hijos van a tomar tu lugar. ¿Sabes qué? Necesito que prepares a alguien que dirija la alabanza, porque un día alguien más va a tomar tu lugar. Necesito que prepares a alguien que sea pastor de esta iglesia, porque un día alguien va a ocupar tu lugar. Necesitas preparar a alguien, necesitas un legado si quieres llegar al futuro. Necesitas un legado si quieres llegar al futuro. En segundo lugar, legado tiene que ver directamente con tiempo, esfuerzo, energía, dinero, dedicación, etcétera, etcétera, invertidos para formar un sucesor que pueda llevar a otros a donde nosotros no podremos llegar. Legado requiere todo esto. Legado cuesta. Legado va a demandar de ti que inviertas en otros. Legado va a demandar de ti que inviertas en tus hijos, que inviertas en tenerlos contigo, tiempo, esfuerzo, determinación. Legado requiere que tú hagas inversiones grandes en las vidas de tus hijos o en las personas que estamos preparando para el futuro que Dios tiene reservado para ellos y para nosotros. El legado no lo vamos a dar a luz solamente sentados en una silla observando que pase el tiempo. El legado no es algo que sucede accidentalmente. El legado es algo que se levanta intencionalmente. No podemos esperar que accidentalmente nuestros hijos se levanten. Yo no puedo estar esperando accidentalmente que Aarón sea formado por la divina providencia nada más. Tengo que invertir tiempo, tengo que invertir energía, tengo que corregir, tengo que alentar, tengo que quebrar, tengo que levantar, tengo que hacer toda una obra, tengo que apartarme de otros para invertir tiempo en Él, tengo que dejar de gastar en otras cosas para gastar en Él, tengo que invertir mi vida en Él, porque un día tomará mi lugar en muchos sentidos en esta vida. Un día yo saldré de la escena, un día quizá me vaya a otro lado, un día ya no voy a estar más en este mundo. Y el legado tiene que ver con ese tiempo, esa energía, ese dinero, esa dedicación que invertí para formar un sucesor que va a poder llevar a otros a donde yo no voy a poder llegar, como sucedió con Moisés. Tú vas a llegar hasta aquí, ese es tu punto. Y se tiene que levantar un Josué, se tiene que levantar un hombre que va a caminar contigo, se tiene que levantar alguien en quien tú vas a invertir tiempo, en quien tú vas a invertir preparación y que va a llevar al pueblo a donde tú no lo puedes llevar. Tenemos que pensar en esto. No somos eternos, no somos indispensables dentro del reino. Necesitamos preparar a otros para que el futuro sea una realidad. Es importante que lo podamos pensar el día de hoy. En tercer lugar, hablando de la fórmula de Dios para avanzar hacia el futuro, que es levantar un legado, y hablando de qué significa un legado, en tercer lugar, el legado es el proceso mediante el cual Dios tomará nuestro carácter, tomará nuestra consistencia como personas, tomará nuestras conexiones, las cosas a las cuales estamos ligados y conectados, para transferir vida, visión y valores a la siguiente generación. Si Dios tomara tu vida en este momento para transferirla a tu hijo de una forma sobrenatural, ¿qué estaría vaciando en tu hijo? ¿Qué clase de carácter? ¿Qué clase de consistencia como persona? ¿Qué clase de conexiones? ¿Con qué estás ligado en tu vida? Imagínate que todo tu carácter, toda tu consistencia y todas tus conexiones sean vaciadas inmediatamente hoy en tu hijo, aún sobre sus propias debilidades y fallas. ¿Cuál sería el resultado de eso?
Bueno, eso no es una teoría, eso está pasando hoy en tu vida, en mi vida. Hoy mismo mi carácter está siendo transferido, mi carácter está siendo legado a mi hijo, a mi familia. Hoy mismo mi consistencia como hombre está siendo transferida a mi hijo, a mi familia. Hoy mismo aquellas cosas a las cuales estoy conectado están siendo transferidas a mi hijo, a mi familia. Y quizá el liderazgo al cual estoy entrenando en esta iglesia para seguir adelante con esta visión. ¿No es eso preocupante? ¿No es eso un tema que hoy debería ponernos a pensar a todos y decir, wow, ¿quién soy en este momento? ¿Cuántas cosas en mi carácter tienen que cambiar? ¿Cuántas cosas en mi consistencia como hombre? ¿Cuántas cosas en mis conexiones tienen que cambiar para que el legado, cuando sean transferidas a mis hijos, estas cosas puedan ser de bendición y no una maldición a sus vidas? El legado es ese proceso a través del cual nuestro carácter, nuestra consistencia y nuestras conexiones van a transferirse como vida, como visión y como valores a la siguiente generación. Quiero que escuches estas siguientes ideas. Muchos han leído en la Biblia esto: Abraham, Isaac y Jacob. Dios se presentaba como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en el futuro y en el legado. Fíjate bien, la bendición del mundo era el objetivo de Dios a través de Abraham. Dios le dice: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición del mundo a través de un pueblo, ese era el futuro que Dios estaba poniendo en el corazón de Abraham. Pero el legado sería la clave para que ese futuro fuera una realidad. ¿Está conmigo? ¿Lo digo de nuevo? Dios, cuando va a hacer algo el día de mañana, lo pone hoy en el corazón de sus hombres o en el corazón de su iglesia. Dios quería bendecir a las familias de la tierra en el futuro. Le dice a Abraham: a ti te voy a usar para bendecir a todas las familias de la tierra. Eso todavía no pasaba. Ese era el futuro que Dios tenía pensado realizar a través de Abraham. Pero la clave para realizar ese futuro no era solamente Abraham, eran Isaac y Jacob. El legado tenía que ver con el futuro que Dios tenía pensado hacer en ese momento con el pueblo. En segundo lugar, segundo ejemplo, Jesús, los discípulos y la iglesia. ¿Cuál era el futuro que Dios tenía en su corazón en ese momento? El establecimiento del reino de Dios en las naciones. Ese era el futuro que Dios estaba pensando. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús estuvo levantando a los discípulos, la visión de Dios hacia el futuro era el establecimiento del reino en las naciones. Pero para que ese futuro llegara, el legado sería clave. Los hombres que Jesús levantaría serían la clave para que el reino de Dios llegara a todas las naciones en este mundo. ¿Me estoy explicando? En tercer lugar, tú, tus hijos y la voluntad específica que Dios tiene para sus vidas. Escucha bien esa tripleta. Tú, tus hijos y la voluntad que Dios tiene específica para ustedes. ¿Cuál es la voluntad general que Dios tiene para nosotros en la vida? Que nuestro futuro sea bueno,
Él dice, Jeremías 29:11, yo he pensado para ustedes un futuro de bendición y no de mal, un futuro que les devuelva una gran esperanza a sus vidas. Es decir, Dios tiene buenas cosas para nosotros en el futuro. Dios tiene cosas muy específicas para cada uno de nosotros en el futuro, pero la clave para llegar a ese futuro está en el legado. Así como estuvo en Abraham, Isaac y Jacob, así como estuvo en Jesús, los discípulos y la iglesia, así es el mismo patrón que Dios quiere seguir con nosotros. Y si nosotros rompemos ese patrón, entonces no vamos a poder llegar al futuro que Dios está pensando para nosotros. Llegaremos a un futuro, o el futuro nos casará antes de tiempo, pero no será lo que Dios quería para nuestras vidas. Necesitamos pensar en este tema el día de hoy. La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, pero la clave para que eso suceda está en el legado que hoy estamos levantando. Mi segundo punto que quiero tratar el día de hoy es este: no hay futuro si no hay un legado. Así como lo dije la semana pasada, sin visión no hay futuro, sin legado no hay futuro tampoco. La Biblia nos enseña a lo largo de todas sus páginas que Dios ya preparó una generación en el pasado que bendecirá el presente. La Biblia nos enseña que Dios ya preparó una generación en el presente que bendecirá el futuro. Y la Biblia nos enseña que Dios preparará una generación en el futuro que ni siquiera ha nacido, porque así lo considera en la Biblia. Dios preparará una generación en el futuro que emergerá para bendecir en el momento adecuado. Es decir, Dios tiene un constante pensamiento y una constante intención de llevarnos al futuro, de bendecirnos en el futuro, pero también de que nosotros nos involucremos con Él, preparando un legado para completar ese futuro. Es algo de lo cual no podremos escapar porque es un patrón bíblico. La pregunta sería en este momento: ¿cómo estamos nosotros participando en esos planes constantes de Dios de preparar a una siguiente generación? ¿Cómo? ¿Cómo estamos colaborando nosotros con la idea de Dios de levantar a una generación para bendecir el futuro? ¿Con qué estás tú colaborando? ¿Cómo estás preparándote tú? ¿Cómo estás tú dejándote cambiar por Dios hoy para poder ser influencia en tus hijos y que ellos puedan ser transformados también por ese testimonio e impulsados como un legado para bendecir a la siguiente generación? ¿Cómo? ¿Cómo estamos colaborando? ¿Cómo estamos invirtiendo? ¿Cómo estamos pensando en legado? ¿Cómo estamos preparando? Ahora, muchos de ustedes pueden decir: pero yo no tengo hijos, hombres, tengo puras niñas. Son tu legado también. Muchos dicen: yo no tengo ni niños ni niñas, Dios no me dio el privilegio de procrear. Vieras cuántos jóvenes y adolescentes y niños hay sin padres que te necesitan a ti. En vez de estarte amargando porque no los tienes tú, ve y busca a los que están ahí sin padres, que necesitan quien vaya y establezca en ellos una visión del futuro y del reino para poder ser levantados como un legado para la siguiente generación. Es importante que podamos hoy repensar cómo estamos viendo las cosas y cómo estamos participando en los planes constantes que Dios tiene para preparar a una siguiente generación. Hay una triste historia, la cual quiero que me acompañe a ver esta mañana. En el libro de Jueces se encuentra esta triste historia que habla de cómo nosotros podemos llegar a través del orgullo personal, que nos puede llevar a elevarnos por encima de los demás, o nos puede llevar a enterrarnos muy por debajo de los demás. El orgullo es capaz de hacer las dos cosas. Y el orgullo finalmente te encierra en una cápsula, te ensimisma, te lleva solamente a ver el mundo desde la perspectiva de quién eres tú y qué quieres tú y a dónde vas tú. Y desde el ensimismamiento nosotros podemos ignorar y errar
ignorar a la siguiente generación y errar de los planes que Dios tiene, de que constantemente se esté levantando una nueva generación. Dice aquí en Jueces 2:10: después que murieron todos los de esa generación. Se refiere a la generación que salió de Egipto, la generación que enfrentó, la generación que vio las plagas azotar Egipto, y ellos vieron la libertad que Dios les trajo de una forma increíble. Caminaron por el desierto, Dios los bendijo en medio del desierto, les tuvo una paciencia increíble en sus vidas. Vieron milagros portentosos, vieron cosas de verdad fuertísimas de parte de Dios en sus vidas. Sin embargo, dice la Biblia que toda esa generación murió y creció otra generación que no conocía al Señor. Otra generación que no recordaba las cosas poderosas que el Señor había hecho por Israel. Y entonces esa generación hizo lo malo delante del Señor. Se olvidaron del Señor y le sirvieron a Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y siguieron y se rindieron en culto a dioses falsos, a dioses de los pueblos vecinos. Y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra ellos. ¿Quién fue el culpable de este desastre? Hay un culpable. No podemos decir, no, es que los tiempos cambiaron y las cosas se pusieron difíciles. No. Hay alguien que tuvo la culpa de esta situación que pasó aquí. La culpa de esta situación que pasó aquí fue de padres irresponsables, madres irresponsables, matrimonios irresponsables, que les importó más construir una casita, comprar una casita, dedicarse a ser felices el tiempito que vivieran en la tierra, y se olvidaron de contarle a sus hijos la grandeza, la gloria, la majestad del Dios que los había librado del imperio más poderoso de ese momento. Cómo los guió por el desierto, cómo los cubrió con una nube de día, cómo los cubrió con luz en la noche, cómo les dio de comer cuando no había nada en el desierto, cómo los perdonó, cómo fue paciente con ellos, cómo los amó incansablemente día y noche. Se olvidaron de contarle eso a sus hijos. ¿Cómo puede ser posible que se nos olvide contarle a nuestros hijos cosas que verdaderamente importan? ¿Y cómo es posible que solo nos dediquemos a enseñarle a nuestros hijos trucos pasajeros para ser felices en este mundo, mientras vivimos 70 años con rumbo a una eternidad? ¿Cómo es posible esto? Sin embargo, esto no es solo digno de admirarse y decir, oh, qué generación tan perversa. Nosotros mismos el día de hoy estamos haciendo y cometiendo este mismo error con nuestras generaciones. ¿Quién se va a levantar después de ti? Quien se levante después de ti en el futuro será una fotografía exacta de quién eres tú el día de hoy. El legado que tú dejes el día de mañana, el legado que estos hombres dejaron, fue un legado de una generación que se olvidó de quién era Dios, que no adoraba al Señor, que no reconocía al Señor, sino que se entregó a ídolos, que caminó tras cosas torcidas. ¿Por qué? ¿Por qué si sus padres vieron la gloria de Dios, nunca se las comunicaron? Porque como padres creemos que hay cosas más importantes que decirles a nuestros hijos quién es Dios. Por eso trabajo y les doy de tragar, para que no me anden diciendo más cosas. Eso no hace la diferencia en nuestras vidas. Es que yo me preocupo por ellos. Todos se preocupan. Eso no hace la diferencia. La diferencia la hace qué es lo que tú estás heredando a tus hijos. Ahora, la diferencia o la calamidad es que nunca vas a poder heredar lo que tú mismo no tienes. Si tú no conoces a Dios, ¿qué le puedes heredar a tu hijo en relación a eso? Si tú no honras a Dios, no respetas a Dios, ¿qué le puedes heredar a tu hijo en relación a eso?
Si tú te burlas de la iglesia, te burlas de Dios, sintiéndote que tú eres muy inteligente o que pudieras ocupar el lugar de Dios, entonces ¿qué estás legando a tus hijos? Necesitamos ver y necesitamos crear espacios, una iglesia donde nuestros niños y nuestros adolescentes crezcan en el conocimiento de quién es Dios. Necesitamos levantar hogares donde nuestros hijos crezcan en el conocimiento de las cosas que verdaderamente importan. Necesitamos levantar casas y necesitamos ver padres de familia que conocen lo que verdaderamente importa, que levanten espacios donde nuestros niños y nuestros adolescentes crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en la creatividad. Una iglesia donde desarrollemos niños y adolescentes que se conviertan en hombres y mujeres que pueden ver y crear las cosas que solo están en el corazón de Dios, para que en su tiempo puedan emerger y ser una bendición a sus generaciones. Necesitamos nuevos padres de familia para levantar nuevos legados en nuestros hijos. Necesitamos nuevos matrimonios, y no me refiero a que tienes que dejar a la esposa que tienes hoy. Necesitas renovar tu vida con ella para que puedas ofrecer a tus hijos el día de mañana una visión real de lo que es la familia verdaderamente, de cómo un matrimonio puede pelearse, reconciliarse, amarse y levantarse una vez más, y no como huyen uno del otro en el momento menos adecuado o en el momento más difícil que estén pasando. Todos estamos creando un legado. Todos. No sé cómo es el legado que tú estás creando, pero todos estamos creando un legado. Todos estamos transfiriendo algo. Todos estamos pasando algo a nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué es lo que les estamos heredando? Todos heredaremos algo en el futuro. La pregunta o la moneda está en el aire: ¿qué es lo que tú estás legando? ¿Qué es lo que tú estás transfiriendo? ¿Qué clase de hijos estás levantando? ¿Qué clase de personas estás levantando a tu alrededor si tienes la oportunidad de ser líder de otros? Sin legado no hay futuro. Y Jesús nos enseñó eso de una forma increíble. Hemos hablado las semanas anteriores de Hechos capítulo 1, esos últimos momentos de Jesús en la tierra. Y es impresionante ver a Jesús enseñando a sus seguidores, enseñando a la futura iglesia a extenderse, a ir adelante, a poner su esperanza en el futuro, a poner su identidad en el futuro, a poner su visión en el futuro. Pero también vemos a Jesús en sus últimos momentos en la tierra. Lo vemos dejando un legado. Es innegable ver esto en las Escrituras. Jesús en Hechos capítulo 1 está a punto de salir de la escena. Si Jesús tuvo que salir de la escena, imagínate tú y yo, que creemos que somos eternos, que creemos que todo el mundo depende de nuestras opiniones, que creemos que todo el mundo depende o marcha al son de nuestros gritos. No, mi amigo, si Jesús tuvo que salir de la escena, tú un día vas a salir de la escena. ¿Y qué es lo que vas a dejar detrás de ti? ¿Qué clase de legado, qué clase de personas van a seguir después de ti en este mundo? Jesús está a punto de salir de la escena, pero su legado está frente a él. Una bola de personas imperfectas, unos hombres temerosos, con dudas, pero ahí estaban listos para crear el futuro
que estaba en el corazón de Dios para ellos. Ahí estaban. ¿Y sabes qué? Estos hombres imperfectos, estos hombres temerosos, estos hombres con dudas, lo único que hicieron fue extenderse hacia el futuro, olvidarse de lo que quedó atrás, extenderse a lo que estaba delante, tomar la oportunidad que Dios estaba trayendo para ellos en ese momento, y con todo y sus imperfecciones, con todo y sus temores, con todo y sus dudas, ellos eran el legado de Jesús en la tierra. Ellos eran el legado de Cristo para las naciones. En ellos Jesús no solo les estaba dando tareas para realizar, en ellos Jesús estaba delegando autoridad. En ellos Jesús había invertido tiempo. En ellos Jesús había invertido su vida, durmiendo con ellos, caminando con ellos, comiendo con ellos, pasando hambres con ellos, enfrentando los momentos más duros con ellos. Jesús ahí estaba. En 3 años había levantado un legado, porque Él tenía que salir de la escena, dejando con esto una imagen de cómo nosotros tenemos que vivir como hombres aquí en la tierra. Y estos imperfectos, estos temerosos, estos hombres llenos de dudas, ¿sabes qué? Se multiplicaron en cada nación, se multiplicaron en cada cultura, se multiplicaron en cada generación, porque ellos eran el legado de Jesús para la tierra. Ellos eran el legado de Jesús para las naciones. Y ¿sabes qué? No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros, llenos de imperfecciones, llenos de dudas, llenos de temores. Pero si Jesús tomó tu vida y te llamó, eres legado de Jesús en la tierra, y estás destinado a levantar a otros para ese mismo propósito y para esa misma gloria. El Señor te ha llamado para que completes junto con Él el futuro que Él ha soñado para este mundo, para esta nación, para tu familia, para tu vida. Colabora con Él, no te hagas a un lado. Ten el valor de rendirte delante de Dios, conocer quién es Él y cómo puedes levantar un legado con su ayuda en este mundo. Lo que Dios hará el día de mañana ya lo puso en el corazón de su iglesia el día de hoy. Es increíble esto. Dios piensa en términos del futuro y de preparar un legado para realizar ese futuro. Dios siempre piensa en nuestra transformación presente para poder bendecir a otros en el futuro. Dios está forjando para ti un nuevo tiempo. Dios está forjando para ti un nuevo día. Dios en realidad desea guiarte. Dios en realidad desea moverte hacia su voluntad cada momento en tu existencia. Mi invitación para ti el día de hoy es: deja que Dios haga su obra en ti. Deja que Dios bendiga tu vida. Deja que Dios te prepare para heredar un legado que lleve a otros a completar el futuro que Dios ya tenía pensado para ti, para tus hijos y para otras personas. El día de hoy esa es mi invitación. Ojalá hoy puedas tomar una decisión y decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, guíame, Señor, muéveme a un nuevo tiempo, a un nuevo día.